de los fierros que poner acá estos para taparnos. Está bien, pues, si hay que aguantar a Canito. Oye. Espérate, ¿tú miraste el sol y calculaste la hora de 11:11 o no? Ah, sí, con viento Pancho incluido. Pregunta, ¿qué hora será? 11:11, justo a las 11:11. No, porque algo distingo para allá. Se ven como los palitos de los uno. Sí. Oye, solamente antes de pasar al otro tema que es muy interesante. Nos quedamos pegados con lo que estábamos hablando antes. Sí, porque el Álvaro Escobar nos mandó este artículo del diario La Tercera donde menciona un programa radial donde se habría hecho la denuncia por parte de Ciudadano Inteligente. El programa radial se llama Combinación Clave. Somos nosotros. Nosotros que citamos, además siempre citamos la fuente. Siempre citamos la tercera de partida, sí, ¿no? No, no estaría malo que citaran el lugar clave, donde se denunció el hecho. Porque fue María Jaraquemada de Ciudadano Inteligente. Exactamente. Y dicen que el expresidente de la Comisión de Constitución, Ricardo Rincón, pidió una rectificación al programa radial. ¿Rectificación de qué? Sí, bueno, él ahí se había confundido seguramente porque pidió una rectificación a propósito de lo que decía María Jaraquemada de Ciudadano Inteligente, señalando que se había puesto esta moción, que no tenían muy claro cómo surgió, de que efectivamente, pese a que la ley no lo incorporara, o el proyecto de ley no lo incorporaba, lo que estábamos discutiendo recién, que se incorporaba el que hubiese financiamiento de las empresas a los partidos políticos. Y él alegaba que esto no sucedía. Bueno, acabamos de hablar con Fuad Chaín, sabemos que sucedió, hasta se votó por un acuerdo de la nueva mayoría con Renovación Nacional, entonces claro, ninguna rectificación, porque María Jaraquemada, que adelantó esto hace ya 2 semanas, hace 2 semanas. Tenía toda la razón, se fue conociendo después, eso sí. Y peor aún, se votó, según dice Fuad Chaín, por petición del gobierno, además. Por un acuerdo. Por un acuerdo, exactamente. Y entregó una explicación de por qué es y que se está a la espera que haya una rectificación por parte del gobierno a través de una indicación para cambiar esta situación o ponerle un coto, porque entregó toda una explicación de por qué habían adoptado esta norma, porque en el sentido común todos los parlamentarios de la nueva mayoría no quieren aporte de las empresas privadas, pero lo votaron a favor porque están esperando una rectificación que tiene que venir del gobierno para enmendar el proyecto y permitir que algunas de los partidos políticos que efectivamente tienen una empresa inmobiliaria que puede ser considerada o que es una empresa privada para manejar sus bienes le puedan aportar, pero que es del partido político. Esa es la explicación. Es compleja, esa es la explicación. Sí, vamos a estar hablando más rato con Marcela Ríos, que fue integrante de la Comisión Engel. Sí, son los que han puesto junto a Claudio Fuentes y varios más, lo han dicho en redes sociales, han puesto sus dudas respecto a que se haya incorporado esta moción. Bien, 11:13, Pancho, ahí te ayudo con la hora, pero yo la vi, no miré el sol para ver qué hora era, no, la vi. Exacto, 11:15 casi, 11:14. Bueno, vamos a hablar nuevamente del Archivo Nacional de Chile. Vamos nuevamente a tocar los tesoros históricos que puede tener el Archivo Nacional. Ya lo habíamos hecho con Luis Martínez. No le vamos a decir profesor Luis Martínez, porque me dice, no, lo de profesor no, Luis Martínez nomás. Luis está con nosotros, él es especialista en este campo y ya nos estuvo contando de las distintas constituciones y entregando los detalles, los sabrosos y los más formales que existen en el Archivo Nacional. Luis, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias nuevamente por estar acá, por la invitación. Y más de algún colega me molestaba y me preguntaba si me iba a convertir en panelista estable del programa. Que no lo molesten porque lo podemos invitar como panelista estable. En eso estamos. Así que no lo molesten. No, así que gracias por la invitación. Oiga, Luis, ¿de qué se tratan estos tesoros coloniales? ¿Qué es lo que contienen? ¿Qué nos podemos encontrar en una visita al Archivo Nacional? Bueno, en una primera panorámica yo rescataría varios tesoros coloniales que conservamos en el Archivo Nacional. En primer lugar, ¿no es cierto?, de los dos que vamos a hablar hoy día en específico, el libro Becerro, el Cautiverio Feliz, pero además nosotros contamos con los originales, por ejemplo, de la Crónica del Reino de Chile, del padre Diego de Rosales. Contamos con... Perdón, ¿ese de cuándo es? Ese es de principios del siglo XVII. También, por ejemplo, a través de los escribanos, contamos con el testamento, más de un testamento de la Quintrala, ¿no es cierto? Los escribanos eran los notarios de la época. Los notarios de la época, ¿no es cierto? Bueno, hay otras crónicas del periodo colonial que nosotros contamos con sus originales y que se pueden revisar y estudiar en el Archivo Nacional. Luis, ¿cómo llegan estos que usted ha mencionado recién, que son antiguos y que están en el Archivo Nacional? ¿Cómo llegaron? ¿Siempre pertenecieron de alguna manera al Estado o ustedes tuvieron que
hacer la pega, o se tuvo que hacer la pega desde el archivo de buscarlos? Se dan las dos situaciones. En el caso del libro Becerro, que podemos profundizar más adelante, es una documentación pública, ¿ya? Pertenece al Cabildo de Santiago. Perfecto. Y los españoles, que tienen una tradición de conservar los papeles, ¿no es cierto?, en lugares adecuados. De ahí viene nuestra fórmula de conservar papeles, ¿no? Exactamente. De los chilenos. No, ahí hay una tradición, sí, que después el país, ¿no es cierto?, digamos, republicano, ha seguido, pero hay indicaciones expresas del rey de España, ¿no es cierto?, a través de reales cédulas, que establecen la obligación que cada una de sus instituciones que fundan, crean en sus colonias, deben tener un lugar adecuado para la conservación de esta documentación. Entonces, claramente ahí hay un tema de imposición estatal o de norma estatal frente a la conservación de los documentos. Pero también están estas otras, por ejemplo, crónicas, que naturalmente fueron escritas fundamentalmente las coloniales, por jesuitas, que después quedaron incluso derivaron a propiedad privada, pero que el Archivo Nacional o en el caso de las crónicas coloniales especialmente, los directores sucesivos de la Biblioteca Nacional tuvieron especial cuidado de buscarlas. Hay un caso en este caso, por ejemplo, yo recuerdo ahora de la crónica del padre Rosales, que es Benjamín Vicuña Maquena, que hace todas las gestiones para comprarlas en Europa y traerlas acá. Bueno, después llegaron ahí al Archivo Nacional. ¿Cómo se entienden los textos, Luis, en el sentido de los cambios de escritura, los cambios de acentuación, los cambios gramaticales? ¿Son textos legibles para un cabro de 15 años? Mira, ahí yo coloco o enfatizo dos temas, ¿ya? Uno es para poder leer estos documentos que son tan en castellano, ¿no es cierto?, pero en castellano del siglo XVI, claro, del siglo XVII, naturalmente hay que aprender lo que nosotros llamamos la paleografía, es aprender a leer la letra antigua. Y por lo tanto, claro, ahí se requiere una especialización, un aprendizaje que tiene ciertas complejidades. En las universidades a veces se enseña también. Pero yo quiero enfatizar lo que tú preguntas respecto a cómo una persona, digamos, no especializada puede tener acceso a esta documentación. Y yo creo que ahí nosotros, como archiveros, ¿no es cierto?, como profesores de historia, hacemos el puente entre el especialista y el mundo más con menos conocimiento. Todo. Yo quiero mencionar, por ejemplo, que respecto del libro Becerro, la semana pasada tuve la visita de un colegio, niños de sexto básico, del colegio Papa Juan XXIII, en la municipalidad de San Joaquín, de la población de La Legua. Y cuando yo les mostraba, ¿no es cierto?, y les señalaba qué contenía el libro Becerro, por ejemplo, la firma de Pedro de Valdivia, la fundación de Santiago, bueno, yo veía, naturalmente no todos, veía en la gran mayoría un interés y un gusto por estar revisando estos documentos. Bueno, yo creo que ese es el puente que uno puede hacer. Por ejemplo, ahí en donde estamos viendo radiolaclave.cl es precisamente la firma de don Pedro de Valdivia. ¿Y cuál es? Para los que están viendo, es cuando la termina que dice todo Pedro el texto. Ahí, sí. Gracias, Pancho. Yo siempre bromeo porque los hago leer y les digo, bueno, ustedes díganme firma este documento, y bueno, ahí empiezan a inventar nombres y todo. Pero es cuando termina el párrafo, ¿ya? Es la primera, digamos, rúbrica más grande que está ahí en el texto, ¿ya? Bueno, se nota con más claridad la edro, no sé si ustedes alcanzan a ver. Eso yo lo alcanzo a ver. Edro, ¿no es cierto? Yo me voy a acercar a la pantalla porque la verdad... ¿El Pancho necesita una lupa en estos momentos? ¿Dónde? Arriba. Ahí, Edro. ¿Ahí? No, abajo. Edro, ahí está
ahí E. te fijas que está la E, la D, la R, la O. La D es un poco, es como que fuera en mayúscula. Esa es la D, ahí. exactamente. Esa no es ni más ni menos, digo yo, es la firma de Pedro de Valdivia. Yo creo que es primera vez que veo Yo una también. firma de Pedro de Valdivia. Sí. Fundador de la Gran Santa María la Blanca, además. De Valdivia. Y ahora uno entendiendo cómo hace la D, uno entiende que después viene la D, una D con la E, qué Claro, espectacular. la D es una especie de O de hoy, digamos. Claro, Es claro. sin el palito para arriba, Exacto. que acostumbramos a ver en los escritos. Ahora, si ustedes me permiten ahí como algo anecdótico, a mí me gusta contar la historia porque ¿por qué firma esta es la primera foja del libro Becerro? Bueno, el libro Becerro en sí es Eso, más cerquita el micrófono, gracias. contiene las primeras actas del Cabildo de Santiago. ¿Ya? Entonces, sabemos que Santiago se funda el 12 de febrero de 1541. Entonces. Pero el día 11 de septiembre de 1541, Michimalonco ataca al campamento español que estaba ahí en el Cerro Santa Lucía, y en ese ataque se destruyen las actas originales, entre ellas el acta de fundación de Santiago, ¿cierto? Entonces, Luis de Cartagena, que era el escribano de Pedro de Valdivia, no le queda más que escribir en trozos de papel que le quedaban, o en trozos de cuero, aquellas actas que se habían destruido por Michimalonco. Pero, para la suerte, ¿no es cierto?, de Luis de Cartagena, esos trozos de papel y de cuero se la comen los perros y se vuelven a perder, ¿ya? Pero, ¿qué sucede mientras tanto? Don Alonso de Monroy, que había sido enviado por Pedro de Valdivia a Lima a pedir ayuda, regresa a fines de 1543 y una de las cosas que trae, ¿no es cierto?, es papel. Entonces, en 1544 se empiezan a reescribir de manera resumida todas las actas que hasta ese momento se habían destruido. ¿Y quién firma todo? Que todo eso que se ha contado, se ha relatado, es verídico, es veraz, es don Pedro de Valdivia con su firma. Esa es la primera foja del libro Becerro, que es del año 1544. Ese es el documento más antiguo escrito en estos territorios que se conserve en Chile. No, y qué genial, perdona Pancho, qué genial el que estuviese esa, y a lo mejor pasa en todo el mundo y uno lo desconoce, pero esa obsesión por mantener las actas, por decir, oye, aquí está lo legal, está el papel firmado de lo que nosotros, se destruyó una vez, lo hacemos de nuevo, se destruye otra vez, lo hacemos de nuevo. Sí, bueno, yo por lo que he logrado entender, la lógica de los evangelios, por ejemplo, en la época posterior a Jesucristo funciona más o menos de manera parecida. Son relatos casi de memoria de hechos ocurridos y acá se debe haber replicado algo similar, ¿no? Claro, incluso Luis de Cartagena le pide ayuda a otros personajes que le ayuden a recordar. ¿Se acuerdan cómo era aquellas actas lo que a lo mejor dijeron, él no ha olvidado? Entonces ahí empiezan entre todos a plasmar, ¿no es cierto?, las actas. Por eso, voy a avanzar un poquito, el acta de fundación de Santiago, yo no sé si podemos colocarla en también en pantalla. El acta de fundación de Santiago, que era parte de las imágenes que traía Luis Martínez, que trabaja en el Archivo Nacional y que nos está contando historias históricos. Ahí, ¿Esa es? Por ejemplo, bueno, ahí tenemos el libro Becerro, ¿no es cierto?, que cubre las actas de 1544, ¿no es cierto? Está rehecha en las anteriores hasta 1557. Es gordísimo el libro, ¿no? Sí, bastante voluminoso. Entonces, en la segunda foja, ¿cierto?, en el primer párrafo, ahí está sintetizada el acta de fundación de Santiago. Entonces, yo quiero rescatar nuevamente, así, perdónenme la reiteración, lo valioso del libro Becerro, porque ahí están la firma de Pedro Valdivia, pero también está el acta de fundación de esta ciudad. Ahora, respecto del acceso, no toda la gente puede llegar al Archivo Nacional. ¿Están publicados también? Sí, el libro Becerro fue objeto de la transcripción. Aproximadamente la primera transcripciones que se conocen, digamos, para traducirlo en un castellano moderno, en 1867. ¿Ya? De ahí en adelante se han hecho nuevas transcripciones, pero siempre los historiadores de este periodo les gusta revisar los originales a objeto de ver a lo mejor enmiendas que le pueden introducir, cambios a la redacción. ¿Y la revisión del original se puede hacer en internet también o no?
De lo original, no. Nosotros Ya. en el caso del libro Becerro no lo tenemos digitalizado como para que lo puedan consultar libremente. Tenemos algunos trozos, por ejemplo, el acta de fundación de Santiago, que ahí se ve. Si lo podemos bajar un poquito. Lo estamos revisando en streaming con Luis Martínez Ahí, del Archivo Nacional. Ahí, en Ajá. esa parte. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se lee, a 12 días del mes de febrero, año de 1540, un años, fundo esta ciudad en nombre de Dios y de su bendita madre y del apóstol Santiago. ¿Eh? Ahí está el acta de fundación de Santiago. Ahora, Luis, bueno, ahí vemos que está legible, de hecho se puede leer. ¿Cuántos de los documentos más antiguos que hay están totalmente legibles? ¿Cuánto tiene el Archivo Nacional que de repente no se alcanza a leer bien o se puede leer solamente párrafos? No, gran parte de los fondos coloniales están en perfectas condiciones. ¿Ya? Naturalmente que hay un conjunto de volúmenes que contienen algunas fojas deterioradas, muchos dañados por la tinta. Entonces, bueno, ahí está el equipo de conservación y restauración del archivo, Claro, que le hace el tratamiento de restauración. que hemos estado hablando con ellos acá. Sí, y en el tratamiento de restauración de la tinta, ¿se va remarcando un poco lo que se puede ir borrando? No se interviene. Se les... Así como dice, como la señora que termina esa pintura, ¿te acuerdas en Italia? ¿Y cómo se evita? Claro, como Mira, termina diciendo otra cosa. no se interviene. ¿Cómo se llama? Recién el Pancho Martorell tenía la foto de la pintura. No se interviene el contenido. Se hace un injerto de papel especial a objeto de que se mantenga, digamos, la durabilidad, aumente del papel, pero no se interviene los contenidos. Por cierto, se hace una limpieza. Bueno, el libro Becerro fue restaurado a principios de los años 90. Yo traje una imagen donde está el libro Becerro antes de restaurarse y después de restaurarse. Ah, vemos si encontramos esa imagen de antes y después de la restauración. Muy interesante. Porque justo estamos hablando de eso, de cómo se pueden restaurar libros que han tenido problemas. ¿Cuál es el mayor problema para los libros, para su conservación? ¿La humedad? Bueno, la humedad. Por eso, humedad y temperatura. Ahí está, ¿esa puede ser, ser, Luis? Por ejemplo, ¿Mm? ese es el libro Becerro antes de su restauración. ¿Ya? Así estaba en la municipalidad, en el archivo de la Municipalidad de Santiago, Ya. ¿cierto? Porque el Cabildo finalmente viene siendo una semejanza de las municipalidades actuales. Entonces, todo el archivo del Cabildo se mantuvo en la Municipalidad de Santiago, pero aproximadamente en 1914 ya empiezan a haber movimientos desde el director de la Biblioteca Nacional, posteriormente de directores del archivo, que la municipalidad entregara en digamos, todo el fondo, pero especialmente el libro Becerro, precisamente para empezar su restauración. Bueno, eso se logró en una primera etapa, pero su restauración completa comenzó recién a finales de los años 80, a principios de los 90. Ahí un equipo de restauración dirigido por Regina Solís, que fue varios años jefa de la sección de restauración, Olaya Barcel, Marlene Bravo, fueron las restauradoras de este valioso volumen. Y después está lo que ellas fabricaron, que es la nueva portada del libro Becerro, que es una reproducción exactamente igual a la original. ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces, Perdón, ¿por qué se llama libro Becerro? Porque el cuero, ¿no es cierto?, ¿Ya? que se utilizaba para la protección de los documentos oficiales, bueno, eran Perfecto. de estos, digamos, animalitos, digamos, de pocos años de vida, un par de años de vida, de cabritos, ¿no es cierto?, y todo eso. ¿Ve? Ahí se ve la comparación y el trabajo magnífico que hacen nuestros restauradores, nuestras restauradoras. Luis, ¿cuántos libros con más o menos esta antigüedad están hoy día en el archivo? A ver, en el caso del Fondo del Cabildo de Santiago, la verdad es que prácticamente nosotros tenemos la serie completa de todas las actas del periodo colonial, ¿ya?
Yo no me manejo exactamente el número de volumen, pero ahí deben haber unos 300 volúmenes solo del Fondo de Cabildo de Santiago. Pero además, si empezamos a los de Capitanía General, los de Real Audiencia, la Escribanía, bueno, eso suman alrededor de unos 12.000 volúmenes, solo pensando en eso, en ese tipo de fondos. Si sumamos otros más del fines del periodo colonial, contaduría mayor, bueno, ahí ya se duplican a 30.000 volúmenes aproximadamente. No, sí, es una muy buena cantidad. ¿Y están permanentemente siendo visitados o requeridos para información, para, no sé, tesis, investigaciones históricas, para agregar a libros para los cabros en clases, en fin? Sí, nosotros tenemos permanentemente, nosotros atendemos todos los días investigadores, investigadoras, desde estudiantes, por cierto, universitarios, de ahí, e investigadores, historiadores que revisan esta documentación. Ahora, en términos, digamos, más prácticos, gran parte de estos fondos nosotros lo hemos microfilmado. Por lo tanto, lo que revisan los usuarios son las directamente el uso del original, cada vez que uno lo manipula, le provoca un pequeño daño. Yo quería mencionar, si ustedes me permiten... Por supuesto. Ya que eres panelista, digamos. Sí. Tienes tus derechos. A mí hay un acta del Cabildo que me llama poderosamente la atención, porque la encuentro muy favorita, ¿o no? Sí, es una de las favoritas, porque en 1554, no va a ser exactamente en la fecha, pero se junta el Cabildo porque hay un gran problema en Santiago, y es que los curas, ¿no es cierto?, que hacen las misas no cuentan con provisión de vino, no les ha llegado vino para la misa. Entonces, el Cabildo se reúne, empieza a analizar el problema y toma la decisión que de ahí en adelante la provisión de los vinos para la misa va a ser por producción local, porque ya hay un par de españoles, ¿cierto?, que ha plantado vid y por lo tanto ha tenido una producción de uva. Esa acta de 1554 es la que usan muchos historiadores para el nacimiento de la historia del vino chileno. Entonces, esa es, digamos, de interesante, esa, ¿ya? Porque, como le digo, antes solo el vino era traído incluso desde España, ¿no es cierto? Pero de ahí se empieza a utilizar producción local, ¿ya? Yo les digo a mis visitantes, estudiantes, cuando les muestro esta acta, les digo, ven chiquillos, desde ese año venimos tomando nosotros. Ahora, no, y quedó en acta sí, específicamente con año y todo. Hay harto vino, ¿no? Hay mucho vino. Porque el sábado vamos a tener una copa de este volado, para llenarla. Digamos, por provisión no nos vamos a quedar. Tres tiritones opinando del Pancho. Por provisión no nos vamos a quedar. Grande, si la Copa América es grande, no es chiquitita. Así que ahí la llenamos. ¿Cree que por este lado no hay una... Luis, ¿usted sigue la selección o no? ¿Sigue la selección? Sí, por supuesto. ¿Es futbolero? Sí, bastante. ¿Y está como el Pancho que...? Bueno, después de ver a Argentina Copa, ¿no? Ayer, claro, pero entusiasmado todavía. Yo recomiendo que vean a Paraguay ayer. Cuando me hablan de Argentina, recomiendo que vean a Paraguay ayer. ¿Para qué? ¿Para lo que no hay que hacer? O sea, hizo todo mal. Todo mal. Dejó jugar a Messi, le ganaron por arriba. Está bien, Pancho. Lo seguiremos comentando durante la semana. Luis Martínez, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Combinación Clave. Y como es panelista, puede venir cuando quiera, ¿no? No, gracias a ustedes. Luis Martínez está a cargo del Archivo Histórico en el Archivo Nacional de Chile. Nos acompañó nuevamente y nos trajo esta vez tesoros históricos que se mantienen ahí de la época colonial en el Archivo Nacional. 11:35. ¿Hacemos una pausa? Sí, pues. A la vuelta estaremos conversando con Marcela Ríos. Ella fue parte de la comisión Engel y fue de las que está tuiteando y que estaba inquieta junto con otros integrantes de la comisión por esta disposición que se votó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que establece que puede haber aportes de empresas al financiamiento de los partidos políticos. Ya volvemos.